chicos, continuamos con el siguiente tema, que son diuréticos, fármacos diuréticos. Vamos a revisar la nefrona, que es la unidad básica de riñón que forma la orina. Esta produce 1 mililitro de orina por minuto. La nefrona se encarga de la excreción de sodio, de ajustar el volumen y la composición de los fluidos corporales, de los líquidos corporales. Este es un esquema de la nefrona y vamos a ver que se divide en, bueno, la voy a dividir para el tema que vamos a revisar en 4 secciones. La primera, que sería el túbulo contorneado proximal. Bueno, este túbulo contorneado proximal es la primera sección después del glomérulo, que es la región donde se filtra la sangre a nivel de los riñones. Entonces, esta primera sección es el túbulo contorneado proximal. La siguiente sección, el asa de Henle, en sus 2 porciones, la porción descendente y la porción ascendente. Porción descendente y porción ascendente del asa de Henle. Después vamos a la siguiente sección, el túbulo contorneado distal, que sería esta porción, que, si se dan cuenta, entra en contacto con el glomérulo. Entre la arteria aferente, la arteriola aferente y la arteriola eferente. Después del túbulo contorneado distal, la siguiente región es el túbulo colector, que sería esta porción donde ya se forma finalmente la orina y ya se ajustan las últimas concentraciones del sodio, del potasio y de los protones que van a ir en la orina. En esta región, entre el glomérulo y la arteriola aferente y la arteriola eferente, se encuentra el aparato yuxtaglomerular. Entonces, esta región es muy importante para el efecto de los diuréticos. Toda esta parte de la anatomía de la nefrona y del riñón ya la revisaron en fisiología humana. Esto nada más es para recordar las secciones donde actúan los fármacos que vamos a revisar. Entonces, ¿qué es un diurético? Son fármacos que inducen una mayor producción de orina. Estos fármacos actúan en las diferentes regiones de la nefrona. Entonces vamos a ir revisando estos fármacos dependiendo de la región donde actúen estos fármacos diuréticos. Antes de entrar de lleno a los mecanismos de acción de los diuréticos, tenemos que reconocer o recordar los procesos renales importantes. Uno de ellos es la filtración, que este fenómeno ocurre en el glomérulo, donde se filtra la sangre, se quedan las proteínas del lado de las arteriolas y solamente pasa el líquido o el plasma hacia los túbulos, hacia el túbulo contorneado proximal, y a partir de ahí empieza la recuperación de muchos elementos de este filtrado y la excreción de otros.
Entonces este primer fenómeno de filtración ocurre en el glomérulo. La reabsorción es un fenómeno que ocurre o que va del epitelio tubular a la sangre. Entonces este fenómeno de reabsorción es una vez que se produjo el filtrado, parte de los componentes de ese filtrado se van a reabsorber, o sea que significa que del filtrado van a pasar del epitelio tubular, van a pasar hacia el espacio intersticial y del espacio intersticial hacia la circulación sanguínea, hacia la sangre. La secreción es el paso de sustancias, de iones del epitelio tubular hacia la luz tubular. O sea, significa que secreción vamos a entender como el paso de las sustancias que se encuentran en el filtrado que se encuentran en el epitelio tubular, que van a pasar hacia el filtrado, hacia la luz de los túbulos. Y la excreción, que es el fenómeno que ocurre en los túbulos colectores y es el paso de la membrana apical hacia la luz tubular. Entonces todos estos procesos renales los tenemos que entender y diferenciar. Entonces cuando me refiero a reabsorción, secreción, excreción, ustedes ya saben a lo que me refiero. Los diuréticos se pueden clasificar de varias formas. Aquí yo les voy a presentar la clasificación por mecanismos de acción y de forma general cuáles son los efectos generales que tienen estos fármacos, los diuréticos. Entonces, la clasificación por mecanismo de acción, vamos a tener que existen los diuréticos inhibidores de la anhidrasa carbónica, los diuréticos osmóticos, los inhibidores del cotransportador sodio-potasio 2-cloruros, los inhibidores del cotransportador sodio-cloruro, los inhibidores... La carga en el de arriba, en el cotransportador sodio-potasio 2 cloros, dice, en lugar de 2 cloruros. Sí, doctor. Bueno, aquí va un ion, un signo negativo. Inhibidores del canal de sodio epitelial, o también conocido como ENaC, y los antagonistas del receptor aldosterona. Entonces, esta clasificación que les presento es la que vamos a utilizar para revisar los fármacos diuréticos. En general, los diuréticos inducen una menor reabsorción de iones, promueven el flujo pasivo del agua para restablecer el balance osmótico y son capaces algunos de ellos de modificar el pH de la orina y de la sangre también. Entonces vamos a empezar a ver lo que ocurre de forma fisiológica en cada sección de la nefrona y después vamos a ver lo que ocurre cuando se administra un diurético que actúa a ese nivel, su mecanismo de acción y los efectos que produce. Entonces vamos a iniciar con el túbulo contorneado proximal. En el túbulo contorneado proximal, en esta región del túbulo contorneado proximal se reabsorbe principalmente glucosa, aminoácidos y bicarbonato. Esta reabsorción está mediada por sodio. En la reabsorción de glucosa y aminoácidos es una reabsorción mediada o
donde se utiliza sodio. Y como lo leen en la diapositiva, se reabsorbe aproximadamente el 65% del sodio filtrado. Vean, en el esquema del lado izquierdo se encuentra la luz del túbulo, que significa la región donde se va a ir concentrando el filtrado o se va produciendo la orina. Y del otro lado está el espacio intersticial, que es del lado donde se encuentran los vasos sanguíneos y donde se recuperan las sustancias originalmente en el glomérulo, y de ahí pasan del intersticio hacia la circulación sanguínea. Como les menciono, en esta región de la nefrona se reabsorbe el 65% de sodio. A este nivel del túbulo contorneado proximal se expresa esta enzima, la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica se expresa en el epitelio renal, en la membrana que da hacia la luz del túbulo, y en el interior o en el citoplasma de la célula epitelial. Miren, esta membrana que da hacia la luz se conoce como membrana luminal, y esta como membrana vasolateral. Entonces, cuando me refiero a vasolateral, me refiero hacia la circulación sanguínea, o hacia el espacio intersticial, y cuando me refiero a la membrana luminal, pues me refiero a la membrana que está en contacto con el filtrado o el concentrado que va a dar origen a la formación de la orina. Bueno, el túbulo contorneado proximal está formado por un epitelio simple, y estas células epiteliales expresan proteínas en ambos lados de la membrana. En el caso del túbulo contorneado proximal, en la membrana vasolateral se expresa una bomba de sodio-potasio ATPasa. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa va a, como ustedes ya lo saben, esta bomba de sodio va a mover del interior o del citoplasma de la célula epitelial 3 moléculas de sodio hacia el espacio intersticial, y va a intercambiar este sodio por 2 moléculas de potasio. Iones. Entonces, 2 iones de potasio. Esta bomba, cuando todos sabemos que todas las bombas requieren ATP para funcionar. Cuando esta bomba está trabajando, genera un gradiente de sodio en el interior, en el citoplasma de la célula epitelial, porque está bombeando el sodio hacia el espacio intersticial. Este gradiente de sodio hacia el interior de la célula epitelial va a ser aprovechado por este antiportador. Este es una proteína, un antiportador que va a introducir sodio por protones. Entonces, este antiportador va a sacar un protón del interior de la célula y va a introducir un ion sodio del filtrado. ¿De dónde proviene este protón que se requiere para que trabaje este antiportador? Bueno, este protón proviene de la acción de la anhidrasa carbónica. Vean, en el filtrado vamos a encontrar, entre otras cosas,
bicarbonato. Bicarbonato. Este bicarbonato, por la acción de la anhidrasa carbónica, se va a convertir en ácido carbónico. No es cierto. Dije una mentira. El bicarbonato se va a asociar con protones que vienen en la orina, que se encuentran en el filtrado, y esta asociación con los protones va a formar el ácido carbónico. La anhidrasa carbónica va a actuar sobre el ácido carbónico y va a producir dióxido de carbono y agua. El dióxido de carbono difunde hacia el interior de la célula epitelial junto con el agua. En el interior vamos a encontrar también anhidrasa carbónica, y en este caso la anhidrasa carbónica va a catalizar la reacción en sentido contrario de lo que hizo en la luz tubular. Va a hacer que reaccione el dióxido de carbono con el agua y se va a formar el ácido carbónico dentro de la célula epitelial. Entonces, el ácido carbónico en la célula epitelial se va a disociar en bicarbonato y en protones. De ahí es donde se obtiene el protón, que va a utilizar este antiportador para poder mover al sodio que viene en el filtrado. El bicarbonato se va a reabsorber a partir de un portador de bicarbonato sodio. Entonces, esta es la forma en la que el sistema o la nefrona recupera el bicarbonato que viene en el filtrado. No hay un transportador de bicarbonato que mueva el bicarbonato de la luz hacia el intersticio, sino que se requiere la acción de la anhidrasa carbónica para que pueda ocurrir esto. ¿Me expliqué? Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué ocurre cuando se utiliza un inhibidor de la anhidrasa carbónica? Cuando se utilizan los inhibidores de la anhidrasa carbónica, ¿No hay secreción de protones? ya no va a formarse el dióxido de carbono y el agua, y el ácido carbónico se va a ir en la orina o se va a ir en el filtrado. Entonces ya no va a funcionar, ya no va a tener sustratos la anhidrasa carbónica del interior de la célula epitelial. No se va a formar el ácido carbónico al interior, no va a haber protones para que activen a este antiportador. Con la cantidad de protones va a disminuir, y como no va a haber suficientes o una cantidad de protones suficientes para activar este antiportador, la concentración de sodio o la cantidad de sodio en la luz luminal pues no se va a reabsorber a este nivel. Entonces, ¿qué va a pasar con el sodio? También se va a quedar en el filtrado. Entonces se va a evitar la reabsorción de sodio y de bicarbonato cuando se utilicen inhibidores de la anhidrasa carbónica. ¿Qué fármaco es capaz de hacer esto? Es la acetazolamida. Este fármaco tiene un grupo sulfonamida, y este grupo sulfonamida es el grupo que es capaz de inhibir a la anhidrasa carbónica. Al estar inhibida, pues produce este efecto de excreción de sodio y de bicarbonato.
Si se queda el bicarbonato en la orina, que va y tampoco, y bueno, y no hay excreción de protones, ¿qué creen que le ocurra al pH de la orina? Va a ser muy básico, básico. ¿o ácido? Se va a alcalinizar, va a ser un pH alcalino. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el efecto del uso de la anhidrasa carbónica? Va a haber un incremento de la excreción de bicarbonato y va a haber un incremento del pH en la orina. Y una consecuencia de que no se reabsorba bicarbonato en el túbulo contorneado proximal es que puede inducir la acidosis metabólica, porque el bicarbonato es un buffer que ayuda a mantener el pH en valores fisiológicos. Si hay una disminución en la concentración plasmática de bicarbonato, pues entonces este buffer no se va a llevar a cabo la acción del buffer y entonces va a aumentar el pH en la sangre. Entonces, por un lado se va a alcalinizar la orina y por otro lado se va a acidificar el plasma. ¿Preguntas? No, profesor. A ver, nada más algo importante, Valentín. Ahí donde dice incremento. Sí, doctor. Falta aclarar o hacer énfasis en que se pierde sodio, que es muy importante. Ah, sí. Sí, me falta aquí poner esa viñeta, sí, pero se los mencioné, pero sí es cierto, hay que hacer énfasis en que también se pierde sodio porque no se está produciendo el protón para el funcionamiento de este antiportador. Sí, entonces excreción de bicarbonato y de sodio. Gracias, doctor. En esta tabla les presento, además de la acetazolamida, que es el fármaco prototipo de este grupo, otros fármacos que también son capaces de inhibir a la anidrasa carbónica. La diclorfenamida y la metazolamida son fármacos que también pueden inhibir a la anidrasa carbónica. Tienen el grupo sulfonamida, que como les menciono es el responsable de inhibir a la anidrasa carbónica. La potencia relativa con respecto a la acetazolamida, por ejemplo, la de la diclorfenamida es del 30 veces mayor que la acetazolamida. Y vean, la disponibilidad oral en el caso de la acetazolamida es prácticamente del 100%, al igual que de la metazolamida. Su tiempo de acción, el tiempo de vida media es de 6 a 9 horas para la acetazolamida y de 14 para la metazolamida. Sus vías de eliminación renal para la acetazolamida y en el caso de la metazolamida es por metabolismo hepático, en el caso de la metazolamida entre el 25 y el 75%. En la práctica se utiliza acetazolamida, entonces es importante que tengan estos parámetros, estos valores para fines de la discusión de sus resultados. Entonces les recomiendo que tomen nota de estos valores que les voy a estar dando para cada grupo de fármacos, porque es importante para discutir sus resultados. ¿Puedo avanzar? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profe. Sí, profe. Además de su
efecto diurético que tienen, que de hecho es importante mencionarles que el efecto diurético de los inhibidores de la anhidrasa carbónica es muy limitado, o sea, tiene un efecto diurético pobre. Su utilidad más bien no es como diurético. Se puede utilizar en el caso del glaucoma. En este caso la dorzolamida y la brinzolamida son dos inhibidores de la anhidrasa carbónica que se utilizan para este fin, para tratar el glaucoma. El doctor San Juan, cuando vimos agonistas adrenérgicos, ahí les hablaba de que en el músculo ciliar se expresaba la anhidrasa carbónica y era parte de la responsable de la síntesis del humor acuoso. Entonces, en ese sentido, los inhibidores de la anhidrasa carbónica ayudarían a disminuir la síntesis o la producción del humor acuoso. Por eso su uso como en el caso de glaucoma. También se puede, estas son las estructuras de la dorzolamida y de la brinzolamida. También se utilizan para el mal de montaña y se ha visto que estos fármacos, los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pueden ayudar a ciertos pacientes con epilepsia. La doctora Norma les mencionó algo al respecto de el uso de estos fármacos. Sí, adelante. ¿Qué es el mal de montaña? El mal de montaña es un estado donde que por lo general se presenta en sujetos que practican alpinismo. Recuerden que que las concentraciones de oxígeno van disminuyendo con la altitud. Entonces, en el caso del mal de montaña, se refiere a que cuando los sujetos van ascendiendo una cúspide, una montaña, las concentraciones de oxígeno disminuyen y por lo tanto lo que ocurre es que hay menor, como disminuyen las concentraciones de oxígeno, se produce hay una mayor presión parcial de dióxido de carbono en estos sujetos. Y entonces estos pacientes, personas que se dedican al montañismo, cuando hacen una subida abrupta de una cúspide, tienden a incrementar su pH sanguíneo porque hay un aumento en la... Lo primero que tienen, porque baja la presión parcial de oxígeno en el aire, entonces eso dispara taquipnea en ellos, o sea, hay un aumento en la frecuencia respiratoria y ese aumento en la frecuencia respiratoria aumenta la eliminación de CO2 y eso es lo que tiende a producir alcalosis respiratoria. Por esta insuficiencia de oxígeno a estas alturas. Entonces, el uso de la acetazolamida, de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, se recomienda antes de que inicien el ascenso los montañistas o los sujetos susceptibles a sufrir este efecto mal de montaña. Entonces, como lo revisamos anteriormente, los inhibidores de la anhidrasa carbónica inducen acidosis metabólica, entonces el efecto de la alcalosis es menor, pero esto solamente ocurre si consumen el inhibidor de la anhidrasa carbónica antes de subir. Si ya están arriba de la montaña y les da el mal de montaña, ya no, si se toman el fármaco ya no les va a hacer ningún efecto.
tienen que tomarlo antes. Y bueno, los pacientes, bueno, las personas que sufren mal de montaña por lo general sienten vértigo, mareo, se desmayan, tienen vómito, dolor de cabeza y palpitaciones o aumentos de frecuencia cardíaca. Entonces esto en general serían los signos y síntomas de un sujeto que tiene mal de montaña. Gracias. Profe, y bueno, por ejemplo, ¿por qué ya no les hace ningún efecto si, por ejemplo, están en la cúspide y deciden tomar algún inhibidor de la anhidrasa carbónica? No, ya no les hace ningún efecto, aunque, no sé, después del tiempo esperando el tiempo en el que se vaya a observar el efecto. Desconozco por qué si se lo toman ya que están allá arriba y les dio el mal de montaña ya no les haga efecto, pero me imagino porque este fármaco inhibe a la anhidrasa carbónica y como es una enzima, pues la inhibición de la enzima requiere tiempo. Entonces no sé, no tengo con certeza la razón por la cual ya que están ahí les dio el mal de montaña, el fármaco no les ayuda. Pues en general lo dices bien. Para que esto funcione se debe de usar como profiláctico. Ya si tiene alcalosis respiratoria y aunque le den el inhibidor de la anhidrasa carbónica, fíjense bien, los efectos de los fármacos no ocurren con la misma velocidad cuando hablamos de agonistas de algunos receptores o que interaccionan con un blanco farmacológico para producir una acción. No es lo mismo que los fármacos que actúan a través de la inhibición de una enzima. Cuando el fármaco actúa a través de la inhibición de una enzima, los efectos son mucho más lentos que los de un agonista. No es lo mismo que a un niño le dé un ataque de asma y en ese momento le administren un agonista beta 2, la broncodilatación se va a producir en máximo un minuto. Se administra el broncodilatador, pero en este caso no. En este caso, el efecto de los inhibidores enzimáticos es lento. Así yo creo que se comenzaría a ver los primeros efectos en media hora, muy rápido, pero lo más normal es que el promedio de los efectos de los inhibidores enzimáticos sea aproximadamente de 1 hora. Entonces, si ya le dio el mal de montaña y apenas le administran el fármaco, pues a lo mejor en esa hora ya nos abandonó, ¿verdad? O los efectos son tan intensos que difícilmente los puedan revertir. Por eso es que la recomendación es que se utilice como profiláctico. Y en particular, pues, cuando son alpinistas ya muy experimentados, pues ya saben que lo más normal es que no les dé el mal de montaña porque están muy bien adaptados. Esto más bien puede ocurrir en los novatos, en personas que no tienen experiencia o que apenas están iniciando su carrera como alpinistas. Entonces, sobre todo en ellos es donde se recomiendan como agentes profilácticos. Esa es la razón. Ok, efectos adversos del uso de las acetazolamidas, bueno, de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, pueden inducir acidosis metabólica leve, producen hipocalemia, que es una disminución en las concentraciones plasmáticas de potasio. Esto es porque la pérdida de sodio que se origine en cualquier parte de la nefrona o el sodio que entre mayor cantidad de sodio llegue al túbulo colector, lo vamos a explicar detalladamente cuando lleguemos a esta parte de la nefrona,
pero entre más sodio llegue a esta región de la nefrona, en el túbulo colector, la última porción, ahí hay un transportador, el canal de sodio epitelial está asociado a un transporte de potasio. Entonces, lo vamos a ver detalladamente, pero entre más sodio llegue a ese nivel de la nefrona, se va a perder más potasio, porque el sistema recupera al sodio y elimina al potasio, o excreta al potasio en la orina. Entonces, como vimos, estos fármacos excretan sodio, y esta excreción de sodio también puede inducir a nivel del túbulo colector la excreción del potasio. Como ya no se absorbe o se está perdiendo potasio a este nivel de la nefrona, pues esto puede inducir una disminución en las concentraciones plasmáticas del potasio. Por esta razón induce hipocalemia. Estos fármacos, por su efecto que tienen sobre el pH tanto de la orina como de la sangre, pero específicamente por el cambio que hay en el pH de la orina, pueden inducir la formación de cálculos renales, específicamente de fosfatos o de calcio. Entonces, cuando se utilizan estos fármacos, hay que tener precaución, porque pueden inducir esta formación de cálculos renales. Y bueno, también se ha reportado que produce somnolencia. ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, otro... miren, en el siguiente diapositiva les muestro, esta diapositiva ya la conocen, es la diapositiva donde se muestra la expresión de la anhidrasa carbónica. Ya la revisamos en su momento con el doctor San Juan, y vean, en el epitelio, bueno, en el músculo ciliar, se expresa esta enzima, la anhidrasa carbónica, que participa en la síntesis del humor acuoso. Entonces, si se inhibe la anhidrasa carbónica, también va a inhibirse o va a disminuir la producción del humor acuoso. Entonces, vean, para que se sintetice el humor acuoso, se requiere la participación de la anhidrasa carbónica, ya que la anhidrasa carbónica participa para la síntesis de bicarbonato, o para la absorción de bicarbonato, que forma parte del humor acuoso. Cuando se utiliza el inhibidor de la anhidrasa carbónica, ya no se puede recuperar el bicarbonato, y pues ya no se puede formar, o disminuye la producción del humor acuoso. El uso de la acetazolamida es, bueno, de los fármacos que les mencioné anteriormente, la dorzolamida y la prinzolamida se utilizan con este fin, porque son inhibidores de la anhidrasa carbónica que se expresa aquí en el epitelio del músculo ciliar. ¿Sale? Entonces, el mecanismo de que se encuentra en este epitelio para la síntesis del humor acuoso es el mismo mecanismo que ocurre a nivel del epitelio del túbulo contorneado distal para la reabsorción de bicarbonato. Como ya no se puede reabsorber bicarbonato, entonces pues se detiene esta absorción de bicarbonato, y ya no hay o disminuye la producción del
humor acuoso. Otros fármacos, bueno, que se utilizan como diuréticos y que actúan en la siguiente porción de la nefrona son los diuréticos osmóticos. Bueno, de hecho, estos diuréticos osmóticos actúan en toda la porción, en toda el túbulo, todo el túbulo renal. Toda la nefrona. Toda la nefrona, aunque el efecto, tiene efecto en toda la nefrona, pero se observa un mayor efecto a nivel de la porción descendente de la asa de Henle. Pero en toda la nefrona tienen efecto estos diuréticos osmóticos. Como se observa en la diapositiva, hay varios fármacos osmóticos, por ejemplo la glicerina, la isosorbida, el manitol y la urea. Si se dan cuenta, son fármacos altamente hidrofílicos, tienen en su estructura una porción importante de grupos hidroxilo, lo que le confiere esta hidrofilicidad. En el caso de la glicerina y la isosorbida o el isosorbide, estos dos fármacos tienen actividad son activos por vía oral, y en el caso del manitol y la urea, su biodisponibilidad oral es prácticamente nula o insuficiente para tener este efecto osmótico. Entonces estos dos fármacos, el manitol y la urea, se deben de administrar por vía intravenosa para que podamos observar el efecto osmótico. En el caso de la práctica vamos a utilizar la glicerina, o se utiliza la glicerina. El tiempo de vida media de la glicerina es de media hora a 3/4 de hora, de la isosorbida de 5 a 6 horas, de 5 a 10 horas, aproximadamente 10 horas. El manitol de 0.25 a 1.7 horas. Y la vía de eliminación es, en el caso de la glicerina, es el 80% es por metabolismo hepático y el 20% es por excreción en la bilis. La isosorbida es por excreción renal. El manitol, el 80% es por excreción renal. Y en el caso el 20% por vía hepática o sin cambios en la orina. Y en el caso de la urea, pues excreción renal. Entonces, el que vamos a utilizar en la práctica es la glicerina como fármaco diurético osmótico. Una característica importante de estos fármacos es que no se reabsorben. Esto significa que una vez que son administrados y se filtran y forman parte del filtrado, y una vez en el filtrado ya no se pueden reabsorber. Entonces estos fármacos se quedan en el filtrado. Y como les menciono, su principal efecto o su efecto principal osmótico es a nivel de la asa de Henle, aunque a nivel de toda la nefrona tienen efecto osmótico estos fármacos. ¿Cuál es el mecanismo de acción que tienen estos fármacos osmóticos? Miren, voy a tratar de explicarme cómo funciona.
De forma general, la nefrona la vamos a dividir en 3 regiones. La corteza, que es una región de la nefrona donde hay un estado isotónico con respecto al exterior del túbulo, con respecto al interior del túbulo. Por abajo de la corteza, en la médula externa de la nefrona, vamos a encontrar una zona hipotónica, y en la médula interna, o en la parte más profunda de la nefrona, vamos a encontrar regiones hipertónicas con respecto al interior del túbulo, de los túbulos de la nefrona. Entonces, conforme el filtrado va avanzando en las regiones de estas 3 regiones que les acabo de mencionar, la osmolaridad va a ir incrementándose. Como alcanzan a ver aquí en el esquema, la presión osmótica o la osmolaridad va incrementándose conforme se va avanzando el filtrado hacia las zonas profundas de la nefrona. ¿Sí lo ven? Entonces esta distribución o este gradiente de osmolaridad de la nefrona es lo que permite el movimiento del agua en las zonas permeables de la nefrona. Vean, en el caso del túbulo contorneado proximal, recuerden que en esta primera porción de la nefrona se recupera el sodio, bicarbonato y glucosa y aminoácidos. Y entonces, por eso la primera porción de la nefrona es una porción hipotónica, porque esta región, la región del túbulo contorneado proximal, es una región isotónica, porque las concentraciones de solutos tanto fuera como al interior del tubo son similares por el trabajo que están haciendo las bombas y los intercambiadores a este nivel. Una vez que el filtrado entra a la porción descendente del asa de Henle, en esta porción descendente es una porción permeable al agua. Entonces en esta porción el agua se va a desplazar hacia afuera del filtrado, como se observa en el esquema. Como es una región, como la hipertonicidad va incrementándose conforme va avanzando el filtrado hacia la porción más profunda de la nefrona, pues el agua se va a ir moviendo o desplazando del interior del túbulo hacia el espacio intersticial. Entonces, espérame tantito. Sí. A ver, los gradientes de concentración inicialmente se refieren al intersticio, o sea, en donde dice túbulo contorneado proximal, el intersticio, o sea, fuera de la nefrona, está a 300 miliosmolar, y hacia abajo, hacia la médula, se va concentrando el intersticio hasta 1200 miliosmolar. El intersticio. Entonces ahora el líquido tubular, que es isotónico al inicio, como se va poniendo en contacto con el intersticio, que cada vez está más concentrado, el agua va abandonando el túbulo y el
la concentración del líquido tubular va aumentando. En la medida que va bajando, como se va perdiendo agua, entonces el líquido tubular se va concentrando y por esa razón se va pareciendo en concentración a la del intersticio, pero es el intersticio el que mueve el agua del interior del túbulo y por esa razón se concentra. ¿Sí me explico? Sí, profe. Bueno, entonces, como en esta primera porción, en la porción descendente del asa de Henle es una porción permeable al agua, entonces es aquí donde el agua se va a desplazar hacia el intersticio, hacia afuera del túbulo. Y esto va a provocar que el filtrado se concentre. En la porción ascendente del asa de Henle, esta porción ascendente es una porción impermeable al agua. A este nivel, el agua no se puede, no es, bueno, la región, la parte de la ascendente del asa de Henle es impermeable al agua, pero aquí se expresan transportadores de solutos, de sodio, potasio, cloruro, calcio, y entonces este filtrado que tiene es hipertónico, tiene una presión osmótica muy alta, conforme va subiendo por la porción ascendente del asa de Henle, se va moviendo los solutos hacia el intersticio, y esto va a ir diluyendo, por así decirlo, el filtrado que va a pasar por la porción ascendente del asa de Henle. Entonces, cuando pasan por la porción descendente, pierden agua y eso hace que se concentren los solutos al interior del filtrado. Cuando pasan por la porción ascendente, pierden solutos y esto hace que el filtrado se vuelva a diluir otra vez conforme va subiendo el asa de Henle. Cuando llega a la porción del túbulo contorneado distal, esta porción también es permeable al agua. En esta porción también hay dilución del filtrado o pérdida del agua de filtrado y de solutos. Al final, el filtrado va a llevar una concentración de sodio, de potasio, de bicarbonato específica, dependiendo de los hábitos y de consumo de los sujetos. Pero está establecido que, ya cuando llegan al túbulo colector, la orina ya está diluida porque ya se reabsorbieron la mayor cantidad de solutos hasta esta última porción de la nefrona. Ya en el túbulo colector se hace un ajuste final de las concentraciones de sodio, de potasio y hasta de calcio o de iones en esta porción, y pues ya en esta última porción del túbulo contorneado, del túbulo colector, también es permeable al agua. Y bueno, aquí también hay una recuperación importante de agua, y al final la orina ya sale o ya termina con su composición final o concentrada. Ahora, esto es lo al agua condicionada por la hormona antidiurética. Ajá, bueno, aquí actúa la hormona antidiurética. Bueno, aquí y también a nivel del túbulo contorneado distal. Pero bueno, principalmente aquí. Este movimiento del agua a lo largo de la nefrona se va a ver alterado con el uso de un osmótico. ¿Por qué? Habíamos mencionado que el osmótico se filtra, pero no se reabsorbe. Entonces el diurético osmótico se va a quedar aquí en el filtrado y va a ejercer su efecto osmótico. Como aquí el fármaco va a ejercer su efecto osmótico,
el agua que convencionalmente se desplazaba hacia el intersticio ya no se va a desplazar, se va a quedar en el filtrado por la acción osmótica que tienen estos fármacos como la glicerina, el manitol y la urea. Entonces, al pasar por esta región permeable al agua, pues no se va a perder agua, se va a quedar en el filtrado. Como no se va a concentrar la orina porque el agua no se movió hacia el intersticio como originalmente ocurre, esta orina o este filtrado va a llegar diluido a esta porción, y entonces en esta porción de ascendente del asa de Henle, donde se recuperan los solutos o donde hay movimiento de solutos hacia el intersticio, pues no va a ocurrir o va a ocurrir de forma limitada. Entonces la orina va a llegar a esta región diluida por este volumen de agua que no se desplazó hacia el intersticio. Entonces esto va a hacer que el filtrado llegue diluido a esta región donde ya no hay extracción, o la extracción de solutos se va a ver disminuida. En esta región, como también es permeable al agua y hay partículas osmóticas aquí, el agua tampoco que se recupera aquí tampoco se va a recuperar. Entonces esto va a generar que aquí el volumen de orina, el filtrado que llega sea muy grande, y entonces a este nivel pues se va a producir un volumen importante de orina. Esta región también es permeable al agua, pero como les menciono bien el diurético osmótico aquí, pues entonces tampoco va a permitir que se desplace el agua, pues porque el agua va a generar este efecto osmótico, el diurético va a generar este efecto osmótico, y pues se van a perder volúmenes importantes de agua y de solutos, obviamente porque no se recuperaron en la porción ascendente de la asa de Henle. Entonces estos diuréticos son de los diuréticos con un poder de excreción urinaria muy fuerte. Estos fármacos se utilizan en sujetos que tienen acumulación de líquidos en todo el sistema, por ejemplo en el desequilibrio por diálisis, en edema cerebral, en el caso del glaucoma, en crisis de glaucoma donde la presión intraocular es intensa por esta acumulación del humor acuoso. Estos fármacos son de gran utilidad para disminuir esta presión osmótica, porque como les menciono, estos fármacos van a jalar el agua, van a mover el agua de los tejidos hacia la circulación sanguínea. ¿Cuáles son los efectos adversos del uso de los osmóticos, de los diuréticos osmóticos? Pueden inducir edema pulmonar, inducen también hiponatremia, porque no se reabsorben solutos en la porción ascendente del asa de Henle y tampoco en el túbulo contorneado distal. Entonces hay hiponatremia. Inducida por esta hiponatremia se puede producir náuseas, vómito y dolor de cabeza. Por el alto volumen de agua que se pierden, pueden producir deshidratación. Y en el caso del manitol, puede producir hiperglucemia. Entonces no se recomienda el caso del manitol utilizarlo en sujetos con diabetes mellitus. ¿Alguna pregunta?
¿No hay preguntas? Creo que no, profe. En el caso de el edema cerebral, este edema cerebral debe de ser sin ruptura o sin hemorragia. Cuando el edema cerebral está causado por un accidente y hay ruptura de vasos, el uso de estos fármacos puede empeorar la situación en los pacientes. Entonces se utiliza en edema cerebral pero sin lesión vascular. Nada más me faltó decirles eso. Bueno, otro tipo de fármacos que se utilizan son los que actúan en la porción ascendente gruesa del asa de Henle. En esta porción ascendente gruesa del asa de Henle, como les mencioné, es donde se recuperan los solutos que provienen del filtrado una vez que pasaron por la porción descendente del asa de Henle. Recuerden que en esa porción se concentra el filtrado porque es permeable al agua y el agua se desplaza hacia el intersticio. Entonces se van concentrando los solutos y cuando llegan aquí, pues la concentración de solutos es muy alta. Para que estos solutos se recuperen en esta porción se requiere que funcionen los transportadores, en este caso la bomba de sodio potasio ATPasa que genera el gradiente de sodio necesario para que se mueva el sodio de la luz tubular hacia el interior de la célula epitelial. Del lado de la membrana vasolateral también se expresa un canal de cloruro. Este canal de cloruro es un canal de cloruro que trabaja por gradiente. O sea, si el gradiente de cloruro es mayor aquí, pues el cloruro se moverá hacia donde haya una menor concentración de cloruro. Entonces este canal de cloruro se expresa en la membrana vasolateral. Y es importante este canal de cloruro porque va a favorecer que se establezca un gradiente transepitelial, porque al funcionar este canal de cloruro va a haber el potencial de membrana va a tener un valor de 60 milivolts, que con respecto al potencial de membrana de la membrana luminal, que es de 70 milivolts, va a generar una diferencia de potencial de membrana que se conoce como potencial transmembranal, negativo para el interior, positivo para el exterior. Es potencial de membrana transepitelial. Sí, perdón, potencial de membrana transepitelial. Este gradiente que se genera ayuda a que se recupere calcio y magnesio, como lo vamos a ver en un momento. Entonces, la expresión de la bomba de sodio potasio, la membrana vasolateral y el canal de cloruro, cuando funciona la bomba genera el gradiente de sodio y este gradiente de sodio va a permitir que trabaje este simportador de sodio, cloruro, potasio. Dos cloruros, entre paréntesis. Dos cloruros. Sodio, potasio, dos cloruros. El transportador. Este transportador sodio, potasio, dos cloruros, cuando se genera el gradiente de sodio, pues va a introducir el sodio de la luz hacia el citoplasma de la célula epitelial junto con dos cloruros y con potasio. En la membrana luminal también se expresa un canal de potasio y este canal también favorece la
el establecimiento de este gradiente transepitelial. Como les menciono, cuando hay una salida de potasio, la potencial de membrana se hace negativo al interior, positivo al exterior, y la diferencia entre estos dos genera un gradiente transepitelial de más 10 milivolts para el lado luminal, y negativo para la membrana vasolateral, y ese gradiente negativo al interior de la membrana vasolateral va a ser el responsable de que se recupere el calcio y el magnesio paracelularmente por esta carga negativa parcial que hay del lado vasolateral. Entonces se recupera sodio, cloruro, potasio, calcio y magnesio. Vale, hasta aquí le vamos a dejar porque ya es hora. El día de mañana continuamos con esta parte. No sé si vamos a hacer la práctica, Doc. Pues, O nada más les vamos a dar los datos, les explicamos cómo van a trabajarlo. pues, ¿cómo hacemos la práctica? Bueno, Nada más se le dan los datos. no Y ellos, podemos-